Hubo un tiempo en que pocos podían imaginar que detrás de la fortaleza que Sabine Moussier siempre mostró ante las cámaras existía una historia tan íntima, tan cargada de emociones y silencios. Durante años, su nombre estuvo asociado a personajes intensos, mujeres fuertes, villanas memorables y una imagen de control absoluto. Pero la vida real, como suele ocurrir, no siempre se parece a los guiones. A veces es más dura, más cruda y mucho más silenciosa. Sabine nunca fue una mujer de exhibir su corazón. En entrevistas hablaba de trabajo, de disciplina, de la pasión por la actuación, pero rara vez permitía que alguien se asomara a lo que realmente sentía cuando se apagaban las luces del set. Por eso, cuando comenzaron a circular versiones sobre un vínculo especial con César Évora, muchos lo tomaron como uno más de esos rumores habituales que nacen en los foros, en los pasillos de la televisión o en miradas que parecen decir más de lo que confirman. Quienes coincidieron con ellos en proyectos recuerdan una cercanía evidente, una complicidad que iba más allá del compañerismo profesional. No eran gestos exagerados ni actitudes escandalosas, era algo más sutil, miradas largas, conversaciones en voz baja, una química que se percibía incluso cuando no compartían escena. Para muchos, aquello fue simplemente una amistad sólida. Para otros, algo más profundo que, por distintas razones, se mantuvo lejos del ojo público. Con los años, Sabine fue construyendo una coraza. Aprendió a sonreír cuando le preguntaban por su vida sentimental, a desviar el tema, a protegerse. Pero hay heridas que no se cierran solo con el tiempo. Hay recuerdos que regresan cuando menos se espera, y palabras que duelen incluso muchos años después de haber sido pronunciadas. En un momento especialmente vulnerable, Sabine decidió hablar. No desde el escándalo ni desde el deseo de señalar, sino desde el cansancio emocional de cargar una historia que, según ella misma dejó entrever, la marcó profundamente. Sus palabras no fueron grandilocuentes. No buscó dramatizar. Al contrario, lo que más impactó fue la forma en que se quebró al recordar lo vivido, como si al hacerlo volviera a sentir el mismo dolor de entonces. Entre lágrimas, confesó que aquel romance existió, que para ella fue real, significativo y lleno de ilusión. Contó que creyó en las promesas, en los gestos, en la cercanía que se construyó día a día. Para Sabine no fue un juego ni una aventura pasajera, fue un vínculo en el que depositó emociones auténticas, expectativas y una confianza que, con el tiempo, se transformó en decepción. Lo más duro de su testimonio no fue hablar del engaño en sí, sino recordar las palabras que, según relató, escuchó directamente de él. Palabras que no solo rompieron una relación, sino que dejaron una huella profunda en su autoestima y en su manera de ver el amor. Decirle que nunca la amó, que todo había sido, nada serio, fue para ella un golpe devastador. No por el orgullo herido, sino por la sensación de haber vivido una historia con un significado completamente distinto al que la otra parte le daba. Detrás de todo ello, lo que emerge no es solo una historia de desencuentro amoroso, sino el reflejo de algo mucho más humano, la diferencia entre lo que una persona siente y lo que la otra está dispuesta a asumir. Sabine habló del silencio, de cómo durante mucho tiempo prefirió callar para no dañar, para no exponerse, para no alimentar polémicas. Pero el silencio también pesa, y a veces se convierte en una carga difícil de sostener. Ella misma reconoció que tardó años en sanar, que hubo momentos de culpa, de preguntas sin respuesta, de noches en las que se preguntaba en qué punto había entendido todo mal. No buscó presentarse como víctima perfecta, sino como una mujer que amó y que se equivocó al creer que ese amor era compartido en la misma intensidad. Quienes escucharon su confesión no pudieron evitar conmoverse. No por el nombre involucrado, ni por la fama de los protagonistas, sino por la honestidad emocional con la que habló. Porque más allá de los reflectores, lo que quedó claro es que el dolor no distingue entre celebridades y personas comunes. La desilusión, el engaño y la sensación de no haber sido suficiente son experiencias profundamente humanas. Detrás de todo ello también hay un contexto, una industria exigente, horarios agotadores, presiones constantes y relaciones que muchas veces se desarrollan en espacios donde la línea entre lo profesional y lo personal se vuelve difusa. En ese entorno, las emociones se intensifican, los vínculos se aceleran y las decisiones se toman, a veces, sin medir las consecuencias. Sabine no habló para acusar, ni para reescribir la historia desde el rencor. Habló porque necesitaba cerrar un capítulo, porque entender lo que pasó también fue parte de su proceso de sanación. Al compartir su verdad, dejó ver a una mujer distinta a la que el público estaba acostumbrado, vulnerable, honesta y cansada de fingir que nada había pasado. Hoy, al mirar atrás, ella misma reconoce que aquella experiencia la transformó. La hizo más cuidadosa, más consciente de lo que merece y de lo que no está dispuesta a aceptar.
No niega el cariño que existió ni reniega de lo que sintió, simplemente acepta que no fue correspondida de la manera que esperaba. Y quizá ahí radica lo más fuerte de su confesión, en recordar que no todas las historias de amor terminan con finales justos, ni con explicaciones claras. Algunas terminan en silencio, en lágrimas contenidas y en lecciones que duelen, pero que también enseñan. Sabine Moussier, al abrir su corazón, no solo habló de un romance que no fue como ella soñó, habló de la dignidad de reconocerse herida, de aceptar la verdad y de seguir adelante, incluso cuando el recuerdo todavía duele. Pues el rumor fue contundente, insistente y, para muchos, definitivo. César Évora nunca habría amado a Sabine Moussier, y lo que existió entre ellos según la versión que se fue imponiendo con los años no pasó de una amistad cercana, quizá malinterpretada por el entorno y magnificada por el paso del tiempo. Esa idea comenzó a circular con fuerza en distintos espacios, no solo entre el público, sino también entre personas que conocían de cerca la dinámica de los foros de grabación y la manera en que ambos se relacionaban. Y con el correr de los años, esa versión se volvió casi una verdad aceptada por muchos. Se decía que César siempre fue claro, reservado, incluso distante en lo emocional, que jamás habló de un vínculo amoroso y que, desde su perspectiva, no hubo una relación sentimental como tal. Para quienes sostienen este punto de vista, lo que existió fue una convivencia profesional respetuosa, una amistad sólida y una cercanía natural producto del trabajo compartido, pero nunca una historia de amor formal ni una promesa que se rompiera después. Este contraste de versiones es, quizá, lo que más ha alimentado el rumor. Porque mientras Sabine habló desde lo que sintió, desde la vivencia emocional que para ella fue real y profunda, la otra parte siempre desde el silencio o desde comentarios indirectos dejó la impresión de que jamás interpretó ese vínculo de la misma manera. Y ahí es donde nace el conflicto más doloroso, cuando dos personas viven una misma etapa desde lugares completamente distintos. Para muchos observadores, no se trata de negar el sentir de Sabine, sino de entender que el amor no siempre es compartido en igualdad de condiciones. Hay relaciones o vínculos donde uno se involucra más, donde uno idealiza, donde uno apuesta emocionalmente, mientras el otro permanece en un terreno más seguro, más superficial, o simplemente diferente. Desde esa óptica, César nunca habría engañado deliberadamente, porque, según esta versión del rumor, él nunca se asumió como pareja ni expresó sentimientos que no sintiera. Y sin embargo, el rumor también revela algo más profundo, cómo las expectativas no dichas pueden generar heridas duraderas. Si para una persona la cercanía, la confianza y el tiempo compartido significan amor, y para la otra solo amistad, el choque es inevitable. No hace falta una traición explícita para que exista dolor, a veces basta con descubrir que lo que uno consideraba especial, para el otro no lo era. En los pasillos de la televisión, se comentó durante años que César siempre fue muy cuidadoso con su vida privada, que evitaba mezclar emociones con trabajo y que, incluso cuando había afinidad con alguna compañera, mantenía límites claros. Desde esa versión, jamás se le conocieron declaraciones románticas ni gestos públicos que confirmaran algo más allá de la camaradería. Para muchos, eso refuerza la idea de que nunca hubo una relación amorosa formal. Aún así, el impacto emocional quedó del lado de Sabine. Y eso es lo que hace que el tema siga generando debate. Porque una amistad mal interpretada también puede dejar cicatrices profundas, sobre todo cuando una de las partes se entrega con honestidad emocional. El rumor, al final, no invalida lo que ella sintió, pero sí pone en evidencia que no hubo una coincidencia de intenciones. Y con el tiempo, esta historia dejó de tratarse de quién tuvo razón y pasó a convertirse en un reflejo de algo muy humano, cómo dos verdades pueden coexistir sin ser iguales. Para algunos, César nunca amó porque nunca se enamoró, para otros, Sabine se amó porque así lo vivió y así lo recuerda. Y entre ambas versiones, el silencio, los años y la distancia hicieron el resto. Hoy, cuando se retoma el tema, ya no se percibe como un escándalo, sino como una lección emocional. El rumor fue fuerte, sí, pero también revelador. Mostró que no todas las historias tienen villanos claros, ni culpables absolutos. A veces, simplemente hay sentimientos que no se encuentran en el mismo punto, y cuando eso ocurre, alguien inevitablemente termina con el corazón más expuesto. Al final, lo que quedó no fue una confirmación definitiva, sino una reflexión incómoda, que para algunos solo fue amistad, y para otros significó mucho más. Y esa diferencia, aunque silenciosa, puede marcar una vida entera. Esperemos que te haya gustado este video, no olvides suscribirte y deja tu comentario.